Bien, buenas. Bueno, vamos a terminar hoy con la parte de rígidos y por ende también con los teóricos del curso. Aprovecho a comentarles que si bien está previsto en el cronograma la parte de fluidos y calor, este año obviamente no se va a evaluar, ¿tá? Pero sí van a quedar los teóricos grabados de acá hasta el control, pero bueno, la generación 2023 no se tiene que preocupar por eso, ¿tá? Así que hoy liquidaremos el tema rígidos, vamos a retomar un poco, a suerte de resumen, un diagrama de flujo, con lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, que fue con rodura pura. Entonces, son distintas situaciones complejas, pero bueno, de alguna manera la idea ahora es ordenarnos un poco, de ver cómo tratar de entender y sistematizar lo que es el análisis de un sistema en rodadura. Dado un sistema de estas características, vimos bien claro que gran parte de la física transcurre en lo que ocurre con el punto P. Punto P que, dado un cuerpo que tiene una velocidad traslacional proyectada en su centro de masa y por ende a todos los puntos, un giro en torno al mismo, ¿tá? Nosotros podemos, cinemáticamente hablando, plantear que la velocidad del punto de contacto va a ser igual a la resta de estos dos, ¿tá? Tomando como eje, ya lo vimos la vez pasada, conviene tomarnos un sentido de giro positivo horario si el desplazamiento es a la derecha, o considerar un eje Z entrante, haciendo uso de la regla de la mano derecha, o tomar un giro positivo en sentido antihorario si el desplazamiento es a la izquierda. Si eso es así, entonces estos signos que están acá son los correctos, ¿tá? Y es la ecuación que ustedes siempre pueden plantear. Entonces todo arranca ahí. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿desliza el rígido? En este caso, esa esfera o cilindro. Y bueno, como todo diagrama de flujo, ¿verdad? Vamos a tener ahí un árbol de decisiones. No o sí. Si desliza, ¿qué es lo que se tiene que dar? Que la velocidad del punto de contacto módulo, ¿verdad?, tenga que ser distinta de cero. ¿Está bien? Patina. Si patina, entonces la fuerza de rozamiento presente, ¿de qué tipo es? Si patina. Deslizamiento, fuerza de roce, cinético dinámico. Cuya expresión se puede determinar de forma unívoca como menos mu sub k por la normal por la función signo de BP versor X. Es decir, sabiendo el signo de esta expresión, si es positivo, la fuerza de roce es negativa. Si esta expresión nos da negativa, la expresión fuerza de roce va a ser positiva, ¿tá? Así que sé qué fuerza tengo, sé su módulo y sé su sentido, ¿tá? Así que es clave entender lo que ocurre con la velocidad del punto de contacto. ¿Qué hacemos después? Bueno, tenemos que tratar de encontrar ese punto en el cual la velocidad lineal y angular se encuentran para tratar de minimizar ese deslizamiento, ¿tá? Voy a estar en una situación obviamente desbalanceada, el sistema procurará balancearse. En la búsqueda de ese balance debemos plantear la sumatoria de fuerzas en el centro de masa, como M por A, la sumatoria de torques en torno al centro de masa, como y centro de masa por alfa, ¿tá? Y debemos procurar, ¿tá?, chequear que A sea distinto de alfa por R. Porque si fuesen iguales, ¿qué pasaría? Si son distintas, van a seguir siendo distintas. Y yo lo que quiero es que se encuentren, ¿tá? Que pierda el que tiene más y que gane el que tiene menos, para que converjan y que la velocidad del punto de contacto sea cero en algún momento. Recuerden que determinando A y determinando alfa, yo puedo escribir B como B0 más A por T. Puedo escribir omega por R como omega 0 por R más alfa por R por T. Era la curvita que planteamos la vez pasada, ¿sí?, en la cual la velocidad B, por ejemplo, bajaba porque tenía solo velocidad lineal, la angular subía, ¿tá?, hasta encontrar ese famoso punto de encuentro,
Esto es tanto para B como para omega por R, ¿tá? En función del tiempo. Este instante es el tiempo de herradura pura, en el cual la velocidad de herradura pura se iguala al omega de Rp por R. ¿Tá? Cuando eso ocurre, entonces la velocidad del punto de contacto en el tiempo de herradura pura es 0. ¿Está claro? ¿Formas de llegar a eso? Bueno, o planteamos la B de P o simplemente igualamos. La velocidad lineal evaluada en T de Rp es B0 más A por T de Rp y se tiene que igualar, B evaluado en T de Rp, B centro de masa. Tiene que ser igual a omega por R evaluado en T de Rp, que es omega 0 más alfa R por T de Rp. ¿Tá? O sea que se igualan estas dos expresiones y de acá se despeja, o de esta expresión, o de esta expresión, se despeja el valor de tiempo de herradura pura, y con él se puede volver a las ecuaciones de B y de omega y hallar B de Rp, que tiene que ser igual a omega PRP por R. ¿Ah? Son distintos y encontramos luego el punto en el cual B de herradura pura es igual al omega herradura pura por R. ¿Está claro? Así que son divergentes, buscan converger, la ayuda, la fuerza de roce para tratar de encauzar los dos. ¿Está? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual se igualan. Después viene el punto posterior a T de Rp. Luego de T de Rp, ¿qué pasa con la velocidad del punto de contacto? Es 0. Al no ser 0, al no ser distinto de 0, entonces de acá, volvemos para acá arriba, ¿tá? Y nos vamos a este punto, en el cual no hay deslizamiento. ¿Cómo decimos nosotros que la rodadura, o sea, la situación de no rodadura, no deslizamiento, que la velocidad del punto de contacto se anula? ¿No? Hoy deslizaba, era distinto de 0 la velocidad. Hicimos todo este planteo. Acá puedo que mi sistema, la letra, me diga, mirá, hay un cilindro que arranca con B0 y con omega 0, tal que B0 es igual a omega 0 por R. Yo evalúo en la expresión de acá arriba, son dos términos iguales, se anulan, así que ya arranca el sistema en herradura pura. O sea, no siempre tiene que arrancar deslizando, a eso voy. Ustedes tienen que hacer este árbol de decisión. ¿Tá? Pero bueno, arrancamos por este camino, pero en algún momento se igualaron las velocidades, así que bueno, ahora nos vamos al árbol del lado derecho. ¿Está bien? Entonces acá estoy en una nueva situación, estoy en un tiempo mayor al tiempo de herradura pura. Pero como dijimos hoy, ahí ya arranqué con las dos velocidades juntas, estoy acá. Ahora yo tengo que sostener esa igualdad. Por lo tanto, tengo que plantear de vuelta sumatoria de fuerzas igual a m por a', porque es otra aceleración. Plantear la sumatoria de torques en torno al centro de masa, como y centro de masa por alfa', porque es otra aceleración angular. Y tengo el objetivo de que la B lineal y la B angular tienen que seguir siendo iguales. Son dos funciones que tienen que ir de la mano de ahí en más. Entonces, en este grafiquito que estábamos planteando hoy, no me importa el instante inicial, porque toda la física para esta situación arranca acá. ¿Tá? Estas dos curvas de B podrán subir las dos, podrán bajar las dos. Lo importante es que lo que haga una tiene que hacerlo la otra. ¿Tá? Si sube o si baja va a depender si es un cilindro en un plano inclinado hacia arriba, hacia abajo, si está subiendo, si está bajando. O sea, no crean que siempre va a dar lo mismo, va a depender de cada situación. Y para que estas dos curvas sean iguales, por un lado omega por R y por otro lado en azul la B, ¿tá? Yo necesito que esas curvas tengan la misma velocidad de arranque, la condición inicial, B de Rp igual a omega Rp por R, y las mismas pendientes. ¿Quiénes son las pendientes? A' igualado a alfa' por R. ¿Tá? Es un nuevo set de ecuaciones.
con un detalle adicional. Entonces, son 3 ecuaciones, donde la fuerza de roce ahora, ¿qué tipo de roce es? Estático. Así que simplemente Fs, que hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Que hay que asignarle un sentido, ¿o no? Ustedes dibujan una opción y el sistema de ecuaciones se lo va a dar a ustedes. Porque hay un único valor teórico que hace que esto se cumpla. Si esto se cumple, las dos curvitas, la azul y la roja, van de la mano y no va a haber velocidad del punto de contacto. Entonces hay una condición física para eso. Entonces yo siempre lo puedo calcular. Un valor teórico para cualquier situación va a haber. Discutimos en la clase pasada que después mi superficie no necesariamente va a dar eso. Yo puedo calcular cómo un cilindro cae por un plano inclinado, pero no es lo mismo que ese plano inclinado sea de madera o sea de hielo. ¿Está? Entonces, por más que exista un valor teórico que me asegure esto, después está lo que mi superficie puede dar. Entonces, para estar en rodura pura, tengo que plantear esto, tengo que conocer esta fuerza de rozamiento estático y tengo que plantear esta condición. Si la fuerza de rozamiento es menor o igual a la fuerza estática máxima de la superficie, que es el viejo y querido μs por la normal, entonces acá voy a estar siempre en rodadura pura. Mi superficie da 1000 newton y yo preciso 2. Ok, de los 1000, ¿con cuánto se va a quedar? Con 2. Siempre el rozamiento toma lo que precisa. El rozamiento del zapato con el piso, la fuerza de rozamiento estático, mi mu por la normal, teóricamente da 1000. Pero yo acá hago 1 y para mantenerme quieto, él me da 1. Yo hago 2, él me da 2. Yo hago 3, él me da 3. La fuerza de rozamiento estática nunca toma el máximo, ¿verdad? Toma lo que necesita. ¿Para qué? Para asegurarme estar en equilibrio estático. Por eso siempre lo planteamos como una inecuación. Lo hicimos al principio y lo seguimos haciendo ahora. ¿Está bien? ¿Está ahí? Pero puede pasar que la fuerza de rozamiento estática sea mayor a la fuerza estática máxima de la superficie. De vuelta, yo preciso 2, pero ahora mi mu por la normal da 0,5. Entonces mi superficie jamás va a desarrollar el 2 que preciso. ¿Qué va a pasar ahí? Por más que estas curvitas se encontraron en este punto, la B va para un lado y la omega va para el otro. Entonces en un instante se igualaron las dos. Estoy en una potencial rodura pura, pero luego no se va a sostener. El sistema va a deslizar. Un cilindro sobre un plano inclinado de hielo. La velocidad lineal crecerá por la acción del peso. Al no haber rozamiento, el omega no va a poder crecer mucho. Y entonces B por un lado, omega por otro, seguirá deslizando. ¿Ah? Así que no por alcanzar este punto de encuentro, necesariamente esto se va a sostener en el tiempo. Por eso hablamos de deslizamiento hasta punto de encuentro de rodura pura y después evaluar si efectivamente el sistema se sostiene en rodura pura. Así que si se da esta condición, que la fuerza de rozamiento estática requerida, teórica, es más grande que la superficie que va a dar, acá no hay RP, o sea, no hay rodadura, ¿tá? Va a patinar indefinidamente. Y yo les dije en la clase pasada, para el ejemplo que vimos, que esto es algo que es parte siempre de los ejercicios. A no ser que la letra les diga explícitamente que el sistema siempre se va a sostener en rodura pura, ustedes van a tener que hacer esta verificación. Porque si no, ustedes no saben si voy a estar en rodura pura o no. ¿Está claro? Así que, me he entreverado ahí, pero bueno, este es el árbol de decisiones para la rodura pura. Todo arranca acá. Pueden tener la suerte que están del lado derecho directo, o si están del lado izquierdo, bueno, vamos a tener toda esta primera parte de deslizamiento hasta encontrar el punto de rodura pura y luego analizar si efectivamente se sostiene o no en rodura pura. ¿Está más o menos claro eso? ¿Sí? Bien. Eso como resumen de la última parte que vimos ayer. Vamos ahora a hacer un ejemplo más, que justamente arranca el sistema en el lado derecho de este árbol de decisión. ¿Qué es el ejemplo? Sí, ya voy. Ya arrancamos. Sí. En la parte sí, decía sí,
aceleración distintos de alfa molar. Pero esto a valores infinitos, o sea. Puede ser cualquier cosa. Porque ahí va a depender del mu cinético que vos tengas. Lo importante, como les había dicho la otra vez, si el sistema tiene un BP positivo, ¿qué quiere decir? Que la traslación le gana al giro. ¿Qué deberías esperar vos? Que tu A lineal sea negativo, para que pierda el que tiene más. Para perder B precisa una aceleración negativa, lineal. Omega, que es chico, o nulo, o negativo, tiene que crecer. Así que precisas un alfa solo, no el prima, positivo, para que se encuentre. Entonces vos precisás que las pendientes sean distintas, porque si las curvas mantienen la pendiente y son distintos al principio, van a ser distintos al final. ¿Está? ¿Quién hace la magia de que ese tiempo de herradura pura sea más temprano o más retardado? Va a ser el musuka. Si el muka es muy grande, rápidamente va a perder lineal, rápidamente va a ganar angular y el tiempo de herradura pura va a ser chiquito. Si el mu cinético es muy chiquito, esto va a seguir un tiempo largo hasta que los dos se encuentran. Pero en algún momento, si este valor es no nulo, en algún momento vas a tener un tiempo. Insisto, muy corto si el mu es grande, muy largo si el mu es chico. Pero en algún momento se van a encontrar. Después, es otra cosa. El mu estático podrá ser igual al mu K o no. Y ahí va a pasar todo esto otro. ¿Qué tal? Pero sí o sí tienen que ser distintos. Porque si B y omega inicial son distintos, y estos dos son iguales, son dos curvas paralelas que van a seguir siendo diferentes entre sí. Y eso no puede ocurrir. ¿Ah? Bueno, la bicicleta, ¿tá? O el monociclo, porque vamos a analizar lo que ocurre solamente con la rueda de atrás de la bicicleta. ¿Tá? Bueno, la bicicleta la vamos a simplificar. Vamos a analizar la rueda de atrás. Ustedes tienen la paleta con los pedales, ¿verdad? El plato con los pedales, con los cuales ustedes hacen torque, ¿verdad? Si uno mira de arriba el plato de una bicicleta, ¿tá? Que es así. Acá está el pedal 1, el pedal derecho y acá está el pedal izquierdo, ¿no? Entonces, para dar pedal, que lo que hacemos es nos paramos en un pedal o nos paramos en otro, ¿no? Metemos peso, así, una fuerza cuando aprieto en el izquierdo, entonces el pedal este se levanta, va girando, luego apoyo al derecho y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Yo hago fuerza y bueno, aprieto el pedal de la izquierda, pero el pedal de la derecha se levanta. Entonces tengo dos fuerzas que van en sentido distinto. No son exactamente iguales, pero en cierta forma medio que lo puedo considerar para este ejemplo que sí. ¿Para qué? Para que quede claro que en este caso, al menos en la dirección de la bicicleta, de su desplazamiento, no genera un efecto neto. Lo que estamos haciendo acá en definitiva es aplicando una fuerza con una distancia, aplicando otra fuerza con otra distancia, generando un torque en el plato, haciendo que el plato gire. ¿Tá? Gire, por ejemplo, en sentido, en este caso, entrante por acá y saliente por acá. Va a haber un omega acá y por ende va a haber un torque acá. Pero decimos que hay un par de fuerzas. Dos fuerzas aplicadas en sentido opuesto no generan una fuerza neta porque se compensan, pero sí pueden generar torque. Porque la primera fuerza genera un torque entrante y esta otra fuerza genera un giro también en el mismo sentido, generando también una componente entrante. Entonces a veces cuando en los problemas nosotros le decimos, se aplica un torque, viendo el caso de la bicicleta recién, un torque tau. El torque tau es 2F por R. Es el torque que hago por el lado con el pedal izquierdo y el torque que hago por el lado derecho. Porque se ayudan, ¿verdad? Pero estas dos fuerzas, en la sumatoria de fuerzas no aparecen. Porque van en sentidos opuestos y siempre se van a compensar. ¿Está bien?
Así que acá hay dos opciones, o le pongo las dos fuerzas con su sentido complicado, sabiendo que la fuerza neta va a ser 0, pero el torque neto no va a serlo, o directamente le pongo tau. ¿Está bien? ¿Está ahí? Acá lo que pasa con la persona, para mí es simplemente una masa que está apoyada sobre el eje de la rueda, haciendo que la rueda se apriete más contra el piso. Pero acá el objeto relevante, como les decía, es la rueda trasera. Con sus rayitos, ¿tá? De esa forma. Entonces ahora, para tratar de completar el esquema, tenemos que poner las restantes fuerzas. Voy a asumir que la bicicleta inicia desde el reposo. ¿Esto qué implica? Que B inicial igual 0 y omega inicial igual 0. En nuestro árbol de decisión, ¿qué sería entonces esto? Lado derecho, ¿no? Velocidad de punto de contacto 0, ¿no? 0 menos 0 es 0. Potencial, situación de herradura pura. ¿Está bien? Entonces no voy a plantear fuerza cinética, no la hay. Preciso acá la fuerza de rozamiento estática. Para completar lo que decía ayer el balance, ¿verdad? Escribir la sumatoria de fuerzas, escribir la sumatoria de torques en torno al centro de masa y ver qué da. Como la bicicleta, si yo doy pedal para ese lado, ¿para dónde se va a mover la rueda? Para allá. ¿Está bien? Así que voy a tomar un eje X para allá y, como dijimos hoy, ¿verdad? Un sentido de giro que lo acompañe, antihorario en ese caso. O un eje Z positivo que sea entrante. ¿Está bien? Vamos a poner las fuerzas, que las voy a poner en verde. El peso total de la rueda, más la persona, más el asiento, vertical hacia abajo. ¿Qué va a aparecer allí como consecuencia de ello? Una normal, que como dijimos sale del punto de contacto, pero bueno, yo para que no se complique el dibujo, lo apoyo ahí en el centro de masa. ¿Y qué más va a haber? ¿Por qué el Z es saliente? Entrante y para este lado. Tenés razón. Gracias. ¿Qué más me está faltando ahí? ¿Hay algo más? Rozamiento. Un aviso, ¿no? Si yo no pongo nada, ¿se mueve la bicicleta? No. ¿Quién es el que me mueve la bicicleta? La fuerza de roce. Estática. Entonces acá empieza la complicación que dijimos la vez pasada. No hay deslizamiento, entonces no tengo la formulita para calcular el sentido de la fuerza de rozamiento cinética, porque ahí es estática. La fuerza estática, ¿de quién depende? De las restantes fuerzas o torques. ¿Tá? Entonces, ¿qué dijimos del árbol de decisiones? Que no pasa nada. La fuerza de rozamiento estática, yo supongo un sentido y hago las cuentas, y me tiene que dar algo. Pero una cosa es clave acá. Yo puedo poner una fuerza de rozamiento para atrás. ¿Ah? ¿Tiene sentido? Yo me subo a la bicicleta y doy pedal así y me muevo para atrás. No. Recuerden que la letra, la rueda, son piecitos que se apoyan y hacen fuerza. Se apoyan y se hacen fuerza para atrás la rueda, ¿no? Cuando la hago girar así, el punto de contacto se apoya buscando rozamiento ¿para dónde? Para adelante. Así que el sentido de la fuerza de rozamiento tiene que ser para allá. Igual si ustedes, insisto, tienen dudas, no pasa nada, lo hacen como quieren. Recuerden que tienen que analizar luego el resultado y verificar el sentido del mismo. ¿Tá? Yo acá simplemente me voy a amparar en la trivialidad. Si pongo un rozamiento para atrás, doy pedal para un lado y la rueda se va para el otro. ¿Tá? En términos de fuerza horizontal es la única. Así que fuerza de rozamiento estática, que no sé cuánto vale, se despeja el sistema de ecuaciones,
Esto es igual a m por a. ¿Está bien? Y en la sumatoria de torques, yo podría tener, bueno, el torque que yo aplico, más el torque del peso, más el torque de la normal. Todo esto es igual y centro de masa por alfa. ¿Está bien? ¿Cuánto valen los torques negros? 0, ¿no? ¿Por qué? Son opuestos. O, recuerden que, como estoy planteando el balance de torque respecto al centro de masa, todas las fuerzas pasan por el punto. Entonces no tiene R. ¿Está? La única fuerza que tiene un R, ¿cuál es? El radio. Con el rozamiento. ¿Está? Como hicimos la clase pasada, tenemos la fuerza de roce. Este es el radio, porque acá estaba el centro de masa en el dibujo. Traslado el brazo en el punto de contacto, porque ahí es donde se encuentran fuerza y brazo, y cierro el primero sobre el segundo por el ángulo más chico. Ese sentido de giro, ¿verdad? Es negativo, ¿no? Es horario y se opone al otro. Así que bueno, acá disculpen que me faltó... buenísimo. Menos por esto, ¿verdad? Porque este es el sentido de giro que se opone al que yo definí. ¿Está bien? O entrante, según eje axial, o horario en sentido tangencial. El tangencial positivo era antihorario y el axial era saliente. ¿Está bien? ¿Está claro? Y es directamente el producto de módulos porque el ángulo que forman los dos es 90. ¿Está? Así que esto que está acá es el torque del rozamiento. ¿Está claro? Recuerden lo que les decía del torque. Cuando yo doy un torque directamente en el balance de fuerzas, como lo estamos haciendo acá, no aparece en la sumatoria de fuerzas porque es un par de fuerzas que se oponen, pero sí aparece en la sumatoria de torque. ¿Está bien? Bien. Y ahora ya está. Porque con esta ecuación, la 1, la 2 y la tercera, ¿cuál es la tercera ecuación que voy a plantear ahora? A igual a alfa por R. Estoy arrancando una potencial situación de herradura pura. Estoy estableciendo la condición para que eso se sostenga, para que eso siga siendo así. ¿Está? Y bueno, acá hay que hacer cuentas nomás. Voy a trabajar con la ecuación 1 y 3. De la ecuación 1 y 3, la fuerza de rozamiento estática es igual a m por a es igual a alfa por r, así que esto es así. Con lo cual, alfa es la fuerza de rozamiento dividido m por r. ¿Tá? Con este valor de la ecuación resultante de 1 y 3, voy a la ecuación 2. De la ecuación 2 me queda, entonces, que tau menos fuerza de rozamiento estática por R es igual a I centro de masa dividido M por R por Fs. ¿Tá? Tengo Fs acá, tengo Fs acá, así que lo que voy a hacer es pasar sumando la fuerza de rozamiento estática para este lado, ¿tá? Y eso me va a llevar entonces a que tau es igual a fuerza de rozamiento estática, saco de factor común ese término, y me queda R más I centro de masa dividido M por R. ¿Está? De esa forma, simplemente para despejar lo que habíamos dicho ya al principio, siempre la fuerza de rozamiento estática se puede calcular. Esta va a ser tau, voy a sacar de factor común R, y me va a quedar 1 más I centro de masa dividido MR cuadrado. ¿Está bien? Todos datos, porque tau era dato, la inercia siempre me la van a dar de dato, ese es el valor. ¿Está bien? Sí. Yo lo que dijimos de la fuerza, ¿sabes? Si yo hiciera así, una para arriba y otra para abajo, ahí es que no aparece. Ahí va. El torque es como el doble, ¿no? El torque es el doble, exacto. Capaz que si lo ves de esta forma,
Imagínate que cambio el sentido. Esto es como una especie de yo-yo con un hilito acá y un hilito acá, ¿está? Si yo aplico una fuerza F acá y una fuerza F acá, esto es un paréntesis, ¿está? Si este es el eje X y tomo un giro positivo así, fíjate, en la sumatoria de fuerzas me queda F menos F igual M por A, es decir, 0, ¿no? Pero este es un brazo y este es otro brazo. Este brazo, al cerrarlo sobre F, tiene sentido horario. Este brazo, al ponerlo acá y cerrarlo, tiene sentido horario. Son 2F por R. Entonces, en la sumatoria de torques, en este caso, retorno al centro de masa, me va a quedar más F por R, más F por R, igual I centro de masa por F. Por eso decimos que un par de fuerzas son capaces de generar torque, pero no generar fuerza neta. El problema es que en el dibujo me quedó horrible la proyección, ¿no? Pero estamos hablando en dirección saliente y entrante, pero siguen siendo un par de fuerzas, que para el plato es justamente lo que a vos te importa. ¿Está? ¿Queda claro eso entonces? Bien. Entonces, para no darles eso, le damos tau. Yo le digo tau, bueno, hay una fuerza ahí, pero no suma la sumatoria de fuerzas, solamente suma el torque. ¿Está claro? Ese es un aspecto. El otro, resultado de esto, positivo. Así que el sentido que supuse era el correcto. Si alguno de ustedes lo hubiese puesto para atrás, está todo bien, no se les va a corregir mal. Se les corrige mal si ustedes lo ponen para un lado y después no dicen nada o no son coherentes con ese planteo. ¿Tá? Si hubiesen puesto la fuerza de rozamiento dibujada hacia atrás, esta expresión le hubiese quedado simplemente menos tau por R. ¿Qué quiere decir? Que eso opone al sentido que ustedes indicaron al principio. Y ahí se acabó. O sea, siempre se puede arreglar eso. No hay un problema con eso. ¿Está claro? Bien. La fuerza de rozamiento es eso. Y acá volvemos a lo mismo de hoy. Volviendo a nuestro árbol de decisiones, eso no se acaba ahí. Tenemos que decir si mi superficie está en condiciones o no de dar ese valor. ¿Está? Pues es un valor teórico. Y ahí claramente la expresión me dice que cuanto más grande es el torque, cuanto más yo me paro en los pedales, más grande es la fuerza de rozamiento que voy a tener, ¿no? Entonces agarro una bicicleta quieta, arriba de un terreno, ahí, un pedregullo. Si ustedes se paran en el plato rápidamente, ¿qué va a pasar con la rueda? Va a patinar. ¿Por qué? Porque si el torque crece, esta expresión me dice que la fuerza de rozamiento estática va a crecer. Pero no crece indefinidamente. La fuerza de rozamiento estática tiene un máximo. ¿Quién da ese máximo? La superficie. Y ese valor máximo de superficie es el mu estático por la normal. Entonces la máxima fuerza que la bicicleta puede desarrollar, y esto aplica a los autos, a las motos y lo demás, es el producto mu estático por la normal. Esto ya lo hablamos cuando muy brevemente mencionamos la Fórmula 1 la otra vez. ¿Cuáles son los neumáticos que en condiciones normales permiten una mayor velocidad y una mejor eficiencia de la transmisión de la potencia química del motor de combustión interna que luego lo transmite al sistema mecánico de giro y demás? Es cuanto más grande es el mu. Entonces el neumático más blando es el que más se deforma, el que más superficie de contacto tiene y por lo tanto mejor puede transmitir potencia. Que viene de la mano también con desgaste y demás, ¿no? Por eso a veces cuando ponen el neumático un poco más duro, pierden desempeño. Y aparece toda otra serie de problemáticas. Si llueve, tiene que estar acanalado para poder sacar el agua en el medio, porque si simplemente la rueda se apoya, que tiene mucha superficie, porque yo quiero muchos puntos de contacto para tener un mu mayor, ¿tá? El agua genera una capa y no puede escapar. Por eso tiene todo ese troquelado, todo ese dibujito para ir evacuando el agua, lo cual me reduce la superficie efectiva de contacto con eso. O sea, hay muchas cosas para analizar. Esto es un modelo en simplemente, pero no. Simplemente aclarar que hay una cota máxima. O sea, que el máximo tau que yo puedo aplicar, ¿tá? Me va a llevar a la máxima fuerza de rozamiento que yo puedo aplicar, que es la que está dada por el mu estático por la normal de mi sistema. ¿Está claro? Así que si bien hay un valor teórico para esto, está la restricción de la física del sistema con el que estoy trabajando. Insisto,
Es muy importante en nuestro resumen, en este árbol de decisiones, esta última parte. Sé que soy pesado, me han tenido que fumar todo el curso de esto, pero la cosa que yo las repito es lo que vemos en los controles y en los exámenes. ¿Tá? De no olvidarse de hacer esta parte. Porque después nos dicen, y me sacaste tantos por eso, y vos cómo verificaste que tu superficie da eso. Es parte del ejercicio, a no ser que la letra les diga que en todo momento se asegura la herradura pura. Y ahí no lo tienen que hacer. Pero si la letra no dice nada, lo tienen que verificar. ¿Está bien? ¿Preguntas esto? Bueno. Conservación del momento angular en rodura pura. ¿Se puede eso? A veces. Lo vamos a ver ahora. A veces y ojalá que se dé, porque nos simplifica la vida. ¿Rodadura pura o deslizamiento? Las dos cosas. Vamos a tomar un caso, que es el caso particular, justamente. Estamos mal hoy. Estamos tan mal que ni la goma aparece, pero bueno. Bien. Tomemos el ejemplo de siempre, que el caso 1 que hemos venido desarrollando desde el principio de este tema. Un sistema que arranca así. Esto es AT igual 0. ¿Qué va a pasar ahí? Árbol de decisión. ¿Patina? Recordar, ¿no? Desplazamientos a la derecha. Sentido positivo de giro conveniente, horario o vector z entrante. ¿Está bien? BP es B0 menos 0 por R, ¿no? Versor X. O sea que en punto de contacto desliza hacia adelante. Entonces la fuerza de rozamiento que va a aparecer es cinética. ¿Y va para dónde? Para atrás. Ahí va. Opuesta, ¿verdad?, a la velocidad del punto de contacto. ¿Bien? ¿Qué otras fuerzas hay? Tenemos el peso y tenemos la normal. Entonces ya sabemos, lo analizamos, metimos sumatoria de fuerza, metimos sumatoria de torque, hallamos la función y encontramos luego cuánto tenía que valer B de RP y cuánto tenía que valer la velocidad angular en rodura pura. ¿Está? Esto ocurre para T igual T de RP. Pero fíjense acá la situación particular que se da cuando analizamos no la sumatoria de torques en torno al centro de masa, sino la sumatoria de torques en torno al punto P. ¿Por qué? Porque en este punto yo podría tener potencialmente torque del peso, ¿no?, más torque de la normal, más torque de la fuerza de roce, cual sea, cinética o estática, para la izquierda o para la derecha. ¿Qué pasa con esas tres fuerzas? ¿Qué característica tienen? Todas se proyectan sobre el punto P, ¿no? Hay F, sí, hay MG, sí, hay N, sí, pero ¿cuánto valen los R? 0. Entonces, ninguna de estas aportan al torque. Entonces, ¿qué pasa? El torque neto es 0. ¿Y qué es el torque? Es la derivada del momento angular respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el L respecto al punto de contacto es constante. Así que tengo un rígido que se mueve con una velocidad lineal V0. Es rozamiento, por supuesto, y entonces nada. No se conservará el momento lineal porque hay fuerza neta. Pero en términos de torque, en este punto, recuerden que el torque era punto dependiente, yo veo que nada debe cambiar respecto a él. Ojo, si yo me paro y planteo la sumatoria de torques en torno al centro de masa,
acá, ¿qué pasa? Normal pasa por él y peso también. Normal y peso no hacen torque, pero ¿qué veo sí? El torque al rozamiento. Entonces, respecto al centro de masa, esto es distinto de 0. Entonces, el L respecto al centro de masa no es constante. Lo que trabajaron en el taller la semana pasada, todo depende del L, y lo que dijimos desde el principio aquí, la importancia del subíndice respecto a quién estamos hablando, tanto en torque como en momento angular. Lo bueno de esto es que yo no tengo que resolver estas ecuaciones y utilizar la cinemática, tan aburrida ella, para decirme cuál es la velocidad final. Puedo simplemente plantear un balance. ¿Un balance de qué? Para simplificar, tengo un rígido que inicialmente solamente se traslada y que al final se traslada y gira. Entonces, ¿qué hago? Digo, el inicial respecto al punto P. Respecto acá. ¿Está? De vuelta, eje X así, sentido de giro positivo, así. ¿Está? O regla la mano derecha, Z entrante, como deseen. ¿Cuánto vale el momento angular de este rígido respecto al punto P? Resumen de fórmulas. ¿No? Acá. R cruz P más I por omega, ¿no? Término orbital y de spin. ¿Tiene spin? No. Así que solamente en término orbital. Esto sería entonces R cruz P más I centro de masa por omega. Ya sabemos, por lo que me da la letra, que esto es 0 porque no gira. ¿Quién es el R al centro de masa? Es este, ¿no? Entonces, de vuelta, traslado el R centro de masa, el P total está acá, va con B0, así que cierro el primero sobre el segundo por el menor ángulo. Así que el giro del momento orbital es en sentido horario. O sea, respecto a mi dirección positivo. Y el ángulo que forman es 90. Así que directamente este R cruz P se convierte en R por M por B0 positivo. Versor Z, versor Φ, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué sigue respecto a P las zonas del centro de masa? Porque la definición es el R desde tu punto al centro de masa. No importa si es un rígido o es un sistema de partículas, vos elegís tu referencia y tirás el R a qué punto? Al centro de masa. No es el R desde el centro de masa, es la distancia al centro de masa. ¿Está bien? Siguiente caso. Esto tiene que ser igual al L respecto a P final, que es enrodura pura, en principio. ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar lo mismo. El R cruz P es igual, porque el R al centro de masa es este. De vuelta traslado el vector para que coincidan en el punto y giro. ¿Está? Así que por analogía, el término orbital es esto. R por M por B de RP. ¿Bien? Más el término de spin, I por omega, con su signo. Como esto gira por rodura pura en sentido horario, ¿verdad? Esto también es entrante o horario, es positivo. ¿Cuánto vale ese término? I centro de masa por omega de RP. ¿Está bien? ¿Y qué sabemos? Que si estamos en rodura pura, ¿qué se cumple? Que B de RP, ¿cómo es? Respecto a omega. Igual es por R. Entonces yo, por ejemplo, podría acá sustituir esto, omega de RP, por R. Entonces, de un balance, vemos que M, B0R, es igual a I centro de masa
más mr cuadrado por omega de Rp. ¿Sí? Por R. Sin R. Ahí va. Conclusión. Omega de Rp es igual a mv0r dividido y centro de masa más mr cuadrado. ¿Está? Si esto fuese un disco, para un disco, el I centro de masa vale mr cuadrado sobre 2. ¿Está? Así que esto que está acá me queda un medio de mr cuadrado más 1 es 3 medios. Así que bueno, haciendo cuentas, omega de Rp es 1 más o menos 3 medios, 2 tercios de V0 sobre R. ¿Está? Si recuerdan, clases atrás, la velocidad de rodadura pura, la lineal, era 2 tercios de V0, porque el V de Rp, que es omega de Rp por R, es este valor multiplicado simplemente por R. Así que acá omega de Rp y acá 2 tercios de V0. ¿Está? Sin hacer el T de rodadura pura, sin hacer la sumatoria de fuerza, sin hacer la sumatoria de torque. Simplemente de un balance. ¿Está? Sí. El R ese que multiplica la omega Sí. de rodadura pura es igual al R centro de masa. Claro, que es la distancia del punto P al centro de masa, es el radio del objeto. Le borré el subíndice y sustituí por el valor que le correspondía. ¿Está bien? Y eso es un aspecto. Hay otro aspecto que lo planteé acá a priori y ahora vuelvo sobre él. ¿Qué es esto que está acá? ¿O a qué se parece? Steiner. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el L inicial, que es solo orbital, es igual al L final, todo respecto al punto P, que puede ser m b de Rp por R más I centro de masa por omega de Rp, o como I centro de masa más mr cuadrado por omega de Rp. ¿Qué es esto? Esto es la inercia en torno al punto P por el omega rodadura pura. Cuando estoy en rodadura pura, el objeto gira, se traslada, el giro es en torno al centro de masa, eso está claro, el centro de masa también se traslada. Por eso nosotros analizamos la dinámica del objeto respecto al punto de contacto. Dijimos, el punto de contacto se apoya, es un punto imaginario, no hay un punto real. Hay muchos puntos de contacto, ¿verdad? Cuando le toca el de arriba bajar, bueno, ese es el nuevo punto de contacto, después va a haber otro punto de contacto, después va a haber otro punto de contacto. Pero si uno de mis dedos es el punto de contacto instantáneo, lo que hace la rueda respecto a ese punto es girar en torno a él. Es como si yo tuviera un eje instantáneo. El eje que es de este lápiz, entonces viene la rueda, se apoya y gira. Después se apoya otro punto y gira. Entonces, estando en rodadura pura, es como si hubiese un giro instantáneo en torno al punto P. Si eso pasa, el omega de giro visto desde el centro de masa es el mismo que el giro que se ve desde el punto P. Es por ello que se puede plantear solo cuando hay eje fijo o, en su defecto, cuando estoy en rodadura pura, el momento angular como un giro instantáneo en torno a ese punto. Es una consecuencia de que B es igual a omega por R, que están vinculados como cuando yo tengo un eje fijo. Por eso, y esto es algo que también me lo han escuchado en las consultas, y lo he hecho acá y lo digo siempre, esta es la definición general. Hay un clavo que limita el movimiento del rígido. Estoy en rodadura pura, no importa, esto vale siempre. R cruz P más L centro de masa, que es I centro de masa por omega. ¿Gira o no gira en torno al centro de masa? Si hay un vínculo, un clavo, estoy en rodadura pura, B y omega no son cualquier cosa, están atados.
B igual omega por R. En ese caso yo puedo simplificar el L y explicarlo únicamente como I por omega. O sea que L expresado como I por omega solo si hay un vínculo, un clavo o una rodadura pura. No habrá un clavo en rodadura pura, pero el punto de contacto oficia como tal. ¿Sí? Digo esto, se podrán imaginar, porque el error más común en segundo control es escribir este balance así. El L inicial, no hay dudas, y al final la gente pone comúnmente B de RP por R más IP por omega. Porque, a ver, la duda es genuina, yo también la tuve. Si está girando en torno al punto P, pero esta no es la definición de L. Esto está mal. Porque la definición que hicimos genérica, sin que existiera el rígido, fue simplemente un cambio variable, establece que lo que va acá es I centro de más. Si hay un vínculo y B es igual a omega por R, entonces, sí puedo escribirlo con I por omega, pero con todo, sin el L orbital. Esto tiene el L orbital metido. Acá está disgregado. ¿Está claro? Así que, si vamos a poner término orbital y de spin, por más que haya un clavo, un vínculo, lo que sea, ahí no va IP, va el I centro de más. Si hay un vínculo, hay una relación entre B y omega, bueno, ahí puedo expresar todo como giro en torno al eje por el omega respectivo. ¿Tá? Pero es solo un caso particular. Si tienen dudas, vayan a la Biblia, el resumen de fórmula, ¿tá? Que acá nos dice claramente cuál es el punto. ¿Bien? ¿Está claro eso? Es por estas cosas, como yo le dije la otra vez, que hay solamente ejercicios múltiple opción que les pide que calculen el L, para que practiquen el L en distintas situaciones. Para ver bien el tema del brazo en la parte orbital y ver que planteen bien el I respectivo cuando hablamos del término de spin. ¿Tá? Así que pónganle atención a esos ejercicios porque preparan esto. Después en un ejercicio largo de desarrollo, si esto está mal, van a poner un porcentaje importante de puntos. Porque los errores en los principios de conservación, y ustedes ya lo saben, son de los que más se penalizan. ¿Tá? Y el término orbital y de spin son justamente recurrentes en ese tipo de aspectos. ¿Tá? Así que a no mezclar. Si hay orbital y spin, acá hay centro de masa. Si hay un vínculo, bueno, todo como giro en torno al punto en cuestión. ¿Tá? Pero no mezclar los dos. ¿Está claro? Yo les decía, esto es maravilloso y lo van a ver en las resoluciones, sobre todo si las hago yo, porque me evito hacer la parte cinemática aburrida de un balance sal. Pero esto no se cumple siempre. Porque, ¿qué pasa si el plano es inclinado? ¿Qué pasa acá? Todo esto arrancó precioso porque dijimos que la sumatoria de torques en torno al punto de contacto era 0. ¿Tá? Si es 0, entonces el LP es constante. ¿Bien? ¿Qué pasa en un plano inclinado? El centro de masa está acá. Tengo fuerza de rozamiento estática, cinética, la que ustedes quieran. No importa. Pasa por el punto de contacto. Así que no va a jorobar. Va a estar la normal, que va a pasar por el centro de masa, no va a jorobar. ¿Pero qué fuerza me falta dibujar? El peso. ¿El peso por dónde pasa? Por acá. Así que va a haber un torque ahí. Hay una distancia acá. No la quiero calcular, no me interesa. Simplemente diré que en este caso la sumatoria de torques, esto era para superficie horizontal. La sumatoria de torques en torno al punto P es igual al torque del peso. Y esto es distinto de 0. Entonces, el LP en superficie no horizontal no es constante. Así que esto solo lo puedo plantear si la superficie es horizontal. ¿Tá? Acá, ¿qué hacemos? Morimos con la dinámica clásica. ¿Tá? Sumatoria de torque, sumatoria de fuerzas, A igual alfa por R, o bueno, lo que toque hacer, y hacer todo el cuentero infame. ¿Bien? ¿Preguntas de esto?
Yo lo que le decía de que solo en ese caso, cuando hay un eje o estoy en rodura pura, es como que si tuviéramos un giro instantáneo en cada uno de los puntos de contacto que el sistema tiene. Solo en ese caso, el L se puede escribir como I por omega. Para todo lo demás, la expresión original. Bien. Y eso se puede también, en cierta manera, extrapolar a las características cinéticas, en términos de energía. Este caso también lo hicimos, ¿tá? Pero si volviéramos al caso de la superficie horizontal, si yo les pregunto, bueno, ¿cuánto es la variación de energía mecánica como consecuencia de eso? Bueno, tendríamos que hacer la diferencia de energía, ¿tá? Final menos inicial. Recuerden que al inicio hay solo traslación y al final hay traslación y giro. ¿Cómo haríamos este balance? Bueno, tendríamos que el final es, de vuelta, volviendo al origen, física de Landau, un medio de m por b de rp cuadrado, o sea, la traslación del centro de masa, más el giro que hay en torno al centro de masa, ¿tá? Rotación y giro. Y el término inicial es bien claro, hay solamente traslación, esto es un medio de mv0 cuadrado, ¿tá? Pero, por lo que dijimos hoy, recuerden que si hay rodadura pura o hay un eje fijo, un clavo, hay un vínculo que establece la relación entre B y omega. Con lo cual yo podría, por ejemplo, venir acá al B de Rp y sustituir esta expresión por omega de Rp cuadrado por R cuadrado. Entonces, en ese caso, la energía final se puede escribir como un medio de I centro de masa más mr cuadrado por omega de Rp cuadrado. Y acá de vuelta, ese paréntesis, ¿a quién nos hace acordar? A Steiner, que es correr el centro de masa a una distancia R, es decir, moverlo al punto P. ¿Tá? Así que solo en ese caso, si hay un eje fijo, si estoy en rodadura pura, puedo escribir, así como lo hice con el momento angular, el respectivo término de energía cinética. Un giro instantáneo en torno al punto P. ¿Tá? Pero solo, insisto, solo porque hay un vínculo. Si ese vínculo no está, es un sistema libre, B va para un lado, omega va para otro con sus respectivos valores, y esta sería la forma más general y correcta de hacerlo. Que si quieren ustedes tampoco lo tienen por qué simplificar, ¿no? Suman los valores, la traslación por un lado, el giro por otro y ya está. Esto sirve o rinde si lo quieren escribir de una, por decirlo así. Lo que no puede pasar que es, ya se imaginan lo que voy a decir, ¿no? En este balance, ese I es I centro de masa, no es IP. No mezclemos los tantos, ¿tá? Si están los dos, velocidad centro de masa e inercia centro de masa. Si van a poner uno solo, bueno, el que resulte es Steiner. Pero acá no pongan IP, porque ahí estaría mal ese término. ¿Está claro? ¿Cuándo entonces podemos hacer Steiner? ¿Cuándo hay un vínculo? Hay una varilla con un clavo o estás en rodadura pura. Solo en esos casos. Si no, vas a la definición original. Tanto en el término orbital, momento angular, perdón, como en el término cinético. Tenga siempre la rodadura pura. Que mantenga, exacto. O que puede no ser. ¿Bien? Y bueno, se hacían esas cuentitas. Recuerden que ya nos había dado ese valor un par de clases atrás, que era un sexto de mv0 cuadrado. O sea, simplemente para mostrar que el resultado tiene que ser el mismo. El procedimiento puede ser diferente y eso en física, ustedes lo saben, no es un problema. Siempre y cuando esté bien, pueden utilizar el camino que entiendan más conveniente. Bien, estos casos de choque ya los vieron, los estuvieron trabajando en el taller, así que nada, simplemente repasar muy por encima que cuando yo tengo un sistema libre
es decir, el conjunto, varilla más pelotita, van a sufrir obviamente fuerzas, la fuerza del contacto, pero es una fuerza interna que al sistema obviamente no le va a generar ninguna fuerza neta y por ende tampoco ningún torque. En los casos de choques, entonces de sistemas libres en ausencia de rozamiento, se cumple todo. Se debería conservar la energía, si el choque es elástico, se debería conservar el momento lineal porque no hay presencia de fuerza externa. Si no hay presencia de fuerza externa, entonces el momento angular se conserva respecto a cualquier punto y ustedes pueden plantear el L respecto al lugar donde es que les parezca más cómodo o conveniente. Cuando hay un eje, como que estamos viendo hoy, ¿verdad? ¿Qué aparece con el eje? Una fuerza variable, ¿no? Yo tengo la varilla, si yo le pego en cualquier lugar, la varilla se va a trasladar y va a girar. Si tiene un eje, yo le pego y no hace cualquier cosa, ¿verdad? Hay una fuerza acá arriba donde está el clavo que lo que hace es tironea de la varilla en ese punto, generando una fuerza en el clavo que está todo el tiempo cambiando de sentido. Como fuerza que cambia en sentido, es una fuerza entonces que va a cambiar en el tiempo y hace que el momento lineal no sea constante. Entonces, cuando yo tengo un vínculo, el momento lineal no puede ser constante. Entonces, la ecuación de momento lineal no la vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces, simplemente en este caso va a haber un choque, la pelotita va a chocar la varilla, pero acá hay un clavo con un eje, ¿sí? De vuelta, fuerzas internas hay, la pelotita tan inmediatamente como toca la varilla, le va a aparecer en ella una normal para atrás, que por acción y reacción va a ser la que va a sentir la misma, ¿no? Pero si yo vengo con mi bolsita sistema, podemos ver que esta normal y esta normal se anulan, ¿no? Pero, si yo empujo la varilla no se traslada, porque acá aparece una fuerza que, como les decía, está todo el tiempo cambiando de sentido. Todo depende de cómo se esté moviendo la varilla. Entonces, cuando yo planteo la sumatoria de fuerzas para el sistema, siempre voy a ver la fuerza del eje. Y esto es distinto de cero. Por lo tanto, cuando hay un eje, el P del sistema no es constante, ¿tá? O sea, la ecuación de P no la puedo plantear. Pero, cuando vamos a plantear el L, hay un punto mágico, ¿verdad? ¿Cuál es? El eje. Porque la única fuerza que está presente, si yo me paro sobre la misma, ¿cuánto va a ser su torque? 0, porque no tiene brazo. Esto es constante si la sumatoria de torques en torno al eje es 0. Y sí, porque esto va a ser R0 cruz fuerza del eje. Entonces, si hay una fuerza o más y se concentra en un único punto, por más que haya fuerza neta, en respecto a ese punto, yo puedo plantear la conservación del momento angular. Y eso fue lo que trabajaron en el taller y lo van a trabajar también esta última semana. ¿De acuerdo? Si se da un choque elástico o inelástico, totalmente inelástico o parcialmente inelástico, bueno, eso nos va a afectar la energía, ¿tá? Pero el L es una ecuación que va por su carril. Es independiente si el choque es elástico o instantáneo y es independiente si hay una fuerza del eje, siempre y cuando yo me pare en el eje, ¿tá? Así que por favor, si hay un choque y hay un eje, no planteen el L en otro lugar que no sea el eje, ¿tá? Porque el L no se va a conservar, ¿tá? Así que no me voy a extender en eso, ya lo vienen trabajando desde la semana pasada en el taller, lo van a complementar esta semana. Bien, energía de contracción. Esto es algo vinculado al movimiento del rígido, algo lo vimos cuando se planteó el caso de la bailarina en pista de hielo, cómo consigue aumentar su velocidad angular y reducirla en función de su inercia, ¿verdad? El caso más simple que nos podemos plantear de ese sistema mecánico es el movimiento circular de una masita en torno a un centro. Entonces tenemos, por ejemplo, una mesa sin rozamiento en la cual hay una pelotita
que se mueve inicialmente con una velocidad v0 a una distancia r. ¿Bien? Sobre esa mesa, entonces hay un agujero con un hilo y yo mediante una fuerza F aplico un desplazamiento y consigo reducir el radio de giro de la pelotita en la parte superior. Cuando eso ocurre, obviamente, que la pelotita ahora va a quedar girando a un radio distinto y bueno, con otra velocidad, ¿no? Llamémosle U. Entonces, si acá hay un punto llamado O, podemos ver que la única fuerza que siente la pelotita, ¿verdad?, es la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda pasa por el punto O. Entonces, para mi sistema, cuando plantee la sumatoria de torques en torno al punto O, esto va a ser 0 por F o por T. ¿Sí? Distancia y tensión son colineales, ¿verdad? Ángulo 180 o 0, como lo quieran llamar, de brazo efectivo, con lo cual el L respecto al punto O es constante. ¿Está bien? Es una masa puntual, por lo tanto tengo un R, traslado el R para acá, este es el V0, R cruz P, sentido de giro, bueno, acá podemos tomar un sentido de giro antihorario como positivo o un eje Z saliente como positivo. ¿Está bien? Eso hace que el L inicial respecto al punto O sea igual a mv0 por R. ¿Bien? Versor Z. ¿Está claro? Y luego, en la medida que la pelotita se acerca al eje de giro, va a tener una nueva velocidad U y un radio R. ¿Cómo va a ser esa velocidad U respecto a V0? ¿Más grande o más chica? ¿Mayor o menor? Mayor, ¿no? ¿Por qué? Si acá vemos tachativa de los M, despejo U, esto es V0 por R grande dividido R chica. Y R chica es menor que R grande, ¿no? Por lo tanto, U es creciente en la medida que el R disminuye, ¿no? Entonces aumenta la energía cinética de la pelotita. Es lo mismo que pasa, a grosso modo, cuando hablábamos, ¿verdad?, de la persona que se está ejercitando con un par de mancuernas. La de las mancuernas es para justamente aumentar la inercia y cuando la llevamos al eje, el cambio de ahí sea más abrupto que simplemente con los brazos de uno, sobre todo los míos, ¿no? Entonces, el mayor cambio de inercia es el que va a tener aparejado el mayor cambio de velocidad. Esto se puede ver en términos de traslación, pero también se puede interpretar en términos de giro, porque esto es un movimiento circular. Yo puedo decir que la velocidad inicial es la velocidad angular de la pelotita por R y que la velocidad final de la pelotita es la velocidad angular final por R chica, ¿no? Movimiento circular, omega por R. Si esto simplemente lo sustituyo en la ecuación del L, V0 es omega 0 por R, me queda M por R cuadrado por omega 0 igual a M por R chica cuadrado por omega final. ¿Ah? Y esto no es ni más ni menos que el momento de inercia de la pelotita al inicio. Esto que está acá es el momento de inercia de la pelotita al final. Y fue simplemente la conservación del I por omega como consecuencia de la ausencia de torque en este caso. Así que el omega final es el omega inicial multiplicado por mr cuadrado sobre mr chica cuadrada. ¿Ah? Así que lo podemos ver en este caso concreto en términos de velocidad tangencial, o lo podemos ver este caso en concreto respecto a términos de velocidad angular. ¿Está bien? Lo escriben como quieren, la relación es la misma. ¿Está? ¿No hay dudas de esto? Se van las masas, se simplifica y nos va a quedar. Simplemente son distintos las dependencias porque velocidad lineal es omega por R, aparece una dependencia cuadrática con esa cuestión.
Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es la energía necesaria para hacer ese proceso? Porque la pregunta es, la primera, ¿la energía es constante? ¿Se conserva la energía acá? Se conservaría la energía si B0 y U fuesen iguales. ¿Son iguales B0 y U? Si el radio baja a la mitad, U se duplica. De hecho, lo podemos ver acá, ¿verdad? Hay delta E, bueno, es E final menos E inicial. Esto es un medio de M chica por U cuadrado menos un medio de M por B0 cuadrado. Y U, como dijimos recién, ¿verdad? Es B0 por R sobre R chica. Por lo tanto, acá me queda un medio de M por B0 cuadrado por R menos R cuadrado menos 1. O sea, si cambia el radio, cambia la velocidad y por ende hay un cambio de energía. ¿Quién hace ese cambio de energía? Alguien, ¿no? Si hay un delta E, hay un trabajo. El trabajo lo hace ustedes tirando de esa cuerda. Les cuesta a ustedes, hay una tensión ahí. Es la tensión que sostiene el movimiento circular. Ustedes tienen que hacer fuerza para reducir aún más ese radio de giro. Así que eso no es barato, eso es justamente un proceso que insume energía. ¿Tá? Entonces este delta E, como siempre, hay un trabajo de agente externo, que en este caso concreto es fuerza por delta R. El cambio en el radio de giro, este es el inicial, la cuerda inicialmente está así, luego el radio se contrae y la cuerda obviamente baja. El desplazamiento es eso, ¿verdad? Es el R menos el R chico, donde yo estoy aplicando la fuerza F0 para ese proceso. ¿Tá? Así que el delta E que acabamos de hallar es igual al producto de F0 por R grande menos R chica. Cuanto más grande la fuerza, más le pasa eso. ¿Tá? Bueno, entonces muchas cosas, un ejemplo muy simple, pero bueno, es un poco el tiempo de ciclo y de vida de una estrella. Las estrellas, por un tema de gravitación, ¿verdad?, procura que esa masa gaseosa se contraiga. ¿Por qué no se contrae? Porque bueno, son tan enérgicas las reacciones de fusión que hay en el núcleo, se generan muchos fotones, los fotones tienen momento, empujan a los átomos a expandirse. Entonces, bueno, el Sol tiene, por ejemplo, un determinado radio. En la medida que el combustible se empieza a agotar, la cantidad de fotones que se generan es cada vez más chica, esa presión que genera los fotones que se generan empiezan a ser menos eficientes a la hora de sustentar la energía gravitacional, entonces, ¿qué hace la estrella? Se empieza a achicar. Pero si se achica, ¿qué pasa? Gira más rápido. Entonces se empieza a achicar, 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 se genera una pequeña estrella enana blanca que se llama, que tiene un carozo un poco más denso, sigue siendo un gas, pero es extremadamente pesado. Pero ¿qué pasa si se empieza a achicar mucho su radio? En términos de giro, gira muchísimo, ahí crece la fuerza centrífuga. Entonces llega un punto en el cual, pum, rebota, ¿no?, explota, se genera una supernova y empieza otro nuevo ciclo. Así que un poco también la dinámica y la vida que tiene una estrella, que está sujeto justamente a este tipo de proceso de cambio, ven afectado también su vida y es una consecuencia también de la conservación del momento angular. El costo de esa contracción, en ese caso, es la energía gravitacional, que antes estaba bancada por la energía química de las reacciones nucleares que ocurrían en el centro. Así que ahí tenemos todo mezclado, química y mucha física. Bien. Otro de los cuentitos que ahora tienen sentido. Las leyes de Kepler. No sé si alguien las vio antes, algo en el teórico lo vimos al principio. Las características de los cuerpos celestes establecen que, por ejemplo,
en una órbita como está planteada acá, una órbita elíptica descrita por la trayectoria azul. Tenemos un planeta que se está moviendo en torno a una estrella, que puede ser la Tierra y el Sol, ¿verdad? Esta órbita elíptica, uno de los focos de esa elipse, ¿verdad?, está ubicada, en este caso concreto, el Sol. Esto es lo que nos enseñaban, bueno, o a mí al menos en el liceo, ¿verdad? Que cuando el planeta se mueve en esta órbita, barre áreas iguales en tiempos iguales. No sé si alguna vez alguien lo escuchó. Que cuanto más lejos, más lento se va, pero cuanto más cerca, más rápido se mueve, ¿sí? Y es una especie de reglita o expresión que encontró Kepler para describir la trayectoria de estos planetas. Hoy en día tenemos más elementos para concluir sobre esto. ¿Qué quiere decir que áreas iguales se barren en tiempos iguales? Si esta es la elipse de la trayectoria, perdón por el dibujo, acá están los focos de esa elipse y decimos que en uno de los focos está el Sol. Si acá hay un planeta que se está moviendo acá con una cierta velocidad v0 a una distancia r0, lo que estábamos viendo recién es que el tipo barre esa superficie así y luego el planeta va a estar por acá con esta otra distancia, r final, moviéndose con esta velocidad tangencial v final acá, que, bueno, va a tener esta otra área de barrido. Lo que decía Kepler es que el área azul en un tiempo t es la misma que el área verde en otro instante de tiempo delta t. ¿Tá? Este delta S inicial, delta superficie, como todo triángulo, ¿verdad? El ancho este es v0 por delta t. ¿Tá? Velocidad por tiempo me da distancia, área de la base por la altura, que sería R0, dividido 2, ¿no? O sea, la superficie de un triángulo. Y esa superficie del triángulo tiene que ser igual al de este otro que está acá, ese final, que tiene un área de la base, que es B final por tiempo, por su distancia al eje dividido 2. Entonces, Kepler decía esto, ¿no? B0 por R0 por delta t sobre 2 es igual a B final por R final por delta t sobre 2. Se pueden ir el delta t sobre 2 perfectamente, ¿no? Y si se me antoja multiplicar por la masa a ambos lados, no pierdo generalidad. Y acá que tengo m por v por r es igual a m por v por r. ¿Qué es esto? Momento angular. O sea, lo que estaba diciendo Kepler con esa ley es que se tenía que conservar el momento angular sin saberlo. ¿Y se conserva el momento angular? Y bueno, capaz que sí. Porque la única fuerza, en principio, principal, que siente el planeta es la fuerza gravitacional del Sol. Y por acción y reacción, el Sol siente del planeta la misma fuerza. Si yo tomo como sistema el conjunto de los dos, mi bolsa sistema, ¿verdad? No hay ninguna fuerza neta allí. Si no hay ninguna fuerza neta, no hay ningún torque neto. Y si no hay ningún torque neto, al menos para el planeta, si yo lo tomo respecto al Sol, ¿verdad?, la fuerza gravitacional no hace torque. Por lo tanto, el momento angular del planeta en torno al Sol o a la estrella en cuestión es constante. Así que bueno, hay muchas cosas que están enmascaradas detrás del momento angular en términos mecánicos y ni que hablar químicos que bueno, lo hacen tan relevante. Bien. Y bueno, simplemente para esto ya terminamos. Estos son uno de los ejercicios que también están en el repartido de práctico,
que es la estática de sólidos, que perfectamente lo podríamos haber nombrado al principio, pero bueno, aprovechamos un poco para cerrar con esta. Los que hagan ingeniería van a tener un curso entero de esto, ¿tá? Mecánica aplicada se llama. Por favor, los que vayan a ingeniería y les pregunten si vieron inercia, si vieron torque en la física de química, no mientan y no digan que no, como suele pasar. Digan que sí, porque lo damos. Porque entender cómo se pandea una viga, cómo se diseña un tanque de combustible, es algo que hasta un químico en principio lo puede hacer, y son simplemente aplicar torque y fuerza, con algunos datos de formación de cuerpos. ¿Tá? Si quiero que un rígido esté estático, no se tiene que mover, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0 y no se tiene que rotar. Sumatoria de torque respecto a cualquier punto tiene que ser 0. Es eso. En este ejercicio tenemos un tablón apoyado en 2 puntos, y obviamente que tiene su propio peso. ¿Sí? Como consecuencia de esos apoyos van a aparecer 2 normales, N1 y N2, que justamente sostienen a esa viga, tablón o lo que ustedes quieran llamar. Yendo al caso acá de la letra, esto está planteado como la mitad de la distancia entre los tacos, con un pequeño desplazamiento en X. Esta distancia que está acá es D sobre 2 más X, ¿sí? Y esta distancia entre tacos acá es D sobre 2. Entonces, la primera ecuación, sumatoria de fuerzas, en ingeniería les gusta decir cardinal, la primera cardinal. Puedo plantearlo a lo largo del eje Z, que es donde están las fuerzas. Me queda que la normal 1 más la normal 2 menos el peso es igual a 0. No es magia, el peso se tiene que equilibrar con las normales, ¿no? Y luego viene la otra ecuación, que es la de torque. Si el tipo está en reposo, no hay nada que lo haga girar, puedo elegir el punto que se me antoje para plantear la sumatoria de torque. Me puedo parar acá, me puedo parar acá, me puedo parar acá. ¿Por qué dibujo estos puntos? Porque si yo elijo un punto por el cual pasa una fuerza, esa fuerza no se torque. Entonces mato esa expresión. Yo voy a elegir el punto que está acá, el punto A. Sumatoria de torques en torno al punto A es N1 por 0. Más N2 por la distancia al punto A, que según la letra es, perdón, acá puse D sobre 2, pero es D. Y el peso que va a girar hacia abajo es mg por d sobre 2 más x. ¿Tá? Entonces pueden ver ahí que de esta ecuación rápidamente podemos despejar n2. Esto pasa sumando, me queda d sobre 2 más x dividido d. Esto viene acá y despejo N1 como esta expresión de N2 más mg. O sea, N1 más N2 sumadas es el peso total que tenga el cuerpo. Pero dependiendo de donde yo ubique los tacos, yo puedo hacer que la normal 1 sea más grande que la 2. Entonces, obviamente, si yo quiero equilibrar las normales para que sean lo más equitativas posibles, tengo que procurar que el centro de masa me quede en el medio. Si no, cualquier fulano que se pare en un extremo, le va a quedar una normal muy chiquita del otro lado y va a no cumplir la segunda cardinal y el cuerpo rígido se va a rotar. ¿Tá? Así que la sumatoria de torques es fundamental para darme la siguiente ecuación que me permita determinar de forma unívoca el valor de N1 y N2. Como es un rígido y está en estaticidad, cualquier punto que ustedes elijan tomar es válido. Elijan el que les permita trabajar menos. Pararme sobre una fuerza me mata ese torque. ¿Tá?
Bien. Nada más. Mucha suerte en el control. Vamos a publicar las consultas, como siempre, adicionales para la semana que viene. Y bueno, recuerden que queda el taller. Nos vemos.